tenemos el problema que dice, demuestra que si un cuerpo baja un plano inclinado, desplazándose con movimiento rectilíneo uniforme, entonces mu va a ser igual a la tangente de A, donde A va a ser el ángulo de inclinación del plano y mu el coeficiente de rozamiento dinámico. Para resolver este problema, lo primero que hay que tener en cuenta son los datos. Y los datos que nos están dando, primero es que el cuerpo baja en una superficie inclinada. Lo otro es que realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen que A es el ángulo de inclinación. Nos dicen además que mu es el coeficiente de rozamiento dinámico, y lo que tenemos que demostrar es que mu es igual a la tangente A. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es una representación gráfica del problema. Entonces, tenemos una superficie inclinada en la cual hay un objeto con una masa, ¿ya? Este objeto se encuentra inclinado sobre la superficie terrestre, lo que hace un ángulo, lo que hace un triángulo, disculpen. Entonces, en este triángulo nos dan el ángulo de inclinación que sabemos que es A. ¿Ya? Entonces este cuerpo se está moviendo, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces lo primero ya hicimos lo primero. Lo segundo sería detectar las fuerzas que intervienen sobre este cuerpo. Y de aquí entonces podemos decir que hay una fuerza hacia abajo que es el peso. Es el peso. Esta fuerza, este peso, como ya se sabe, es igual a la masa por la gravedad. Hay otra fuerza que lo ala hacia arriba. Esta fuerza es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, sería en este sentido, que se conoce como la normal. Que todos sabemos que la normal es igual al peso, porque la normal menos el peso es igual a 0. De lo contrario, si fuera diferente, si la normal fuera mayor, entonces el cuerpo va hacia arriba, o si el peso fuera mayor, entonces va hacia abajo. Por lo tanto, en este movimiento ellas dos son iguales. Entonces, las otras fuerzas que se encuentran aquí sería una fuerza paralela a la superficie y en contra del movimiento, que sería la fuerza de rozamiento. Y la fórmula para la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. Ya. Ahora, el tercer paso en este ejercicio sería una representación en un sistema de coordenadas cartesianas. O sea, estamos hablando de un eje de XY. Por lo tanto, aquí estaría el eje aquí sería el eje de las X y aquí estaría el eje de las Y. Entonces,
el próximo paso sería descomponer el peso en su componente rectangular. O sea, sería el peso en el eje de las X y el peso en el eje de las Y. Entonces, aquí aparecería lo que sería el peso de X y aquí el peso de Y. Entonces, todos sabemos que el peso de X se calcularía la masa por la gravedad por el seno del ángulo, que sería el ángulo que se encuentra ahí. Y P de Y sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, es importante saber que por las leyes de la geometría, este ángulo es igual a este ángulo que se encuentra aquí. O sea que A, esta va a ser A también, porque son iguales. Entonces ya aquí el próximo paso sería aplicar la ley de Newton. En este caso sería la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. Pero como estamos viendo aquí, hay varios tipos de fuerza. Por lo tanto, hay que analizar la fuerza en el eje de las X y además analizar la fuerza en el eje de las Y. Entonces, si realizamos este análisis en el eje de las X, tenemos entonces que la sumatoria de las fuerzas de X va a ser igual a 0. Ya vimos aquí entonces que las fuerzas que intervienen en el eje de las X sería la fuerza de rozamiento y esta fuerza que se encuentra aquí. Si ahora nosotros sustituimos en esta fórmula, nos quedaría entonces que la fuerza de rozamiento menos la fuerza la fuerza, que ahí la representamos con el peso, sería una P, la P de X va a ser igual a 0. Pero sabemos ya que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Entonces vamos a sustituir aquí y nos queda que μ por la normal menos P de X va a ser igual a 0. También conocemos que P de X va a ser igual a la masa por la gravedad por seno. Entonces sustituimos aquí y nos queda que μ por la normal menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a 0. Entonces aquí está restando, se pasa hacia el otro lado sumando, lo que quedaría que μ por la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Tendríamos que sacar la sumatoria de la fuerza del eje Y. En este caso, las fuerzas que vimos que están interactuando aquí sería la normal y, porque es en el eje Y, la normal y P de Y. Entonces, si iniciamos desde el principio, sumatoria de fuerza va a ser igual a 0. Nos dice entonces que la normal menos P de Y va a ser igual a 0. Entonces, ya nosotros sabemos aquí que P de Y es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, si sustituimos nos queda que la normal menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo va a ser igual a 0. Como está restando, se pasa hacia el otro lado y te queda que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, hasta aquí
ahora aquí tenemos una fórmula para la normal. Pero anteriormente en el eje de las X nos quedó que mu por la normal va a ser igual a mg por el seno del ángulo. Lo que tenemos que hacer aquí ahora es sustituir la fórmula de mg en esta fórmula. Y entonces nos quedaría que mu por n va a ser igual a mg por el seno del ángulo. Si sustituimos, nos queda que mu por mg coseno del ángulo va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, las que son iguales se cancelan, por lo tanto, masa se cancela con masa, gravedad se cancela con gravedad. Y quedaría entonces que mu va a ser igual, mu por el coseno del ángulo va a ser igual al seno del ángulo. Como lo que quiero saber, lo que estoy buscando es mu, despejamos el coseno, el cual está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. Por lo tanto, mu va a ser igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y entonces, si nosotros buscamos matemáticamente en las identidades trigonométricas, nos dice que esta relación va a ser igual al coseno a la tangente del ángulo. O sea, lo que quiere decir, vamos a escribirlo por aquí, que la tangente del ángulo va a ser igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Eso es según las identidades trigonométricas. Por lo tanto, si sustituimos esto aquí, nos queda que mu va a ser igual a la tangente del ángulo. Y en el problema, en los datos, nos está diciendo que A es igual al ángulo de inclinación. Por lo tanto, sustituimos A en esta fórmula y nos quedaría que mu va a ser igual a la tangente de A. Y en el problema, nosotros lo que debíamos demostrar que es que mu es igual a la tangente de A. Por lo tanto, lo logramos.